Buenos días y bienvenidos a la sesión 22 de la rama cultural. Hoy en el capítulo Mentalidad Beneficiosa, en el punto Libertad Operativa. Como se puede ver en el diagrama, seguimos una secuencia lógica que nos va llevando a cada elemento que nos va a ayudar a incorporar una serie de factores para mejorar precisamente pues, nuestra mentalidad y que sea más beneficiosa de lo que ya es. Hoy toca hablar de libertad operativa y como de costumbre vamos a pasar ciertos puntos con una definición y una serie de derivaciones que nos van a hacer entender qué queremos decir, a dónde lo queremos dirigir y cuáles son las recomendaciones y las visiones propuestas, ¿no? Por el proyecto. En cualquier momento que necesiten, levanten la mano para preguntar, comentar. Estamos pendientes para que el contenido sea pues más útil y de valor. Entonces vamos con la primera lámina del punto, que es la definición como tal de libertad operativa. Y según el proyecto, esta se define como la ausencia de coacción estatal en la gestión, producción y toma de decisiones de los individuos y sus iniciativas en cualquier ámbito de acción, ya sea personal, profesional, comercial, en la política o en la filosofía, siempre y cuando las implicaciones no representen riesgos para la vida, la propiedad privada y el resto de libertades humanas fundamentales. Esto suena obvio, pero siempre hay que definirlo para que no se nos olvide. Nosotros podemos hacer lo que queramos siempre y cuando no impidamos que el otro lo haga, que no nos cause daño, que no les causemos daño ni interrumpamos a otros grupos. Y esto es perfectamente posible, está demostrado y lo vamos a ver en ciertas instancias que vienen en el material. Bien, como complemento a esa definición, tenemos unos principios fundamentales que hay que observar. Primero que nada, lo que es la acción humana libre, es decir, toda persona actúa guiada por sus propios fines sin interferencia de regulaciones, leyes impositivas opresivas o trabas burocráticas del Estado. Se hace mucho énfasis en el Estado porque es normalmente de donde esto viene. Sin embargo, no queremos decir que el Estado sea malo per se, solo que es muy fácil que se salga de control y nos perjudique, como ya nuestra historia lo ha demostrado. Bien, sigue propiedad privada, el control y uso personal de elementos productivos sin impedimentos que garanticen la posibilidad de una mejor gestión de los recursos. Esto es de cajón aquí. Toda la gente debería asumir que esto es lo necesario. Orden espontáneo. Los precios libres coordinan la actividad económica de manera eficiente, sin necesidad de planificación central ni directivas estatales. Otra de las muy obvias. Hay muchos procesos de la vida y la economía, y aquí hacemos énfasis mucho en eso del mercado, porque después de todo es la forma de interacción que tenemos para obtener los recursos para vivir. Así de sencillo. Entonces, si alguien viene y nos impone precios, nos impone actividad, nos impone ir para allá y no para el otro lado, ya nos está perjudicando, porque las oportunidades hay que seguirlas, hay que entender el flujo de la riqueza y de la oportunidad de generación de riqueza, y eso pues es impredecible, surge de manera espontánea, y hay que de alguna manera garantizar que la gente pueda seguir ese flujo espontáneo y generarlos ellos también, porque de ahí vienen las innovaciones. Y como complemento totalmente necesario está lo que se llama el principio de no agresión. Es decir, la operación de cada individuo se considera legítima siempre y cuando no vulnere ni la vida, ni la libertad o la propiedad ajena. La única agresión admisible es la defensiva y solo tiene lugar si es que hay un ataque, y si ese ataque no tiene lugar, pues no existe, así que no debería haber agresión entre nosotros. Eso, si bien en la naturaleza es otra dinámica y lo entendemos, nosotros ya estamos un poquito encima de eso. Somos seres pensantes y declaramos que nuestra intención es de no agresión. Así que puede sonar un poco idealista, sí, pero definitivamente, al menos yo considero que es una buena idea. Bien, sigamos entonces. Así como hay principios, hay unas consecuencias prácticas, o sea, cosas que deben ocurrir directamente cuando la libertad operativa, pues, existe. Y en términos un poco formales, eso sí, pero necesarios, está primero una desregulación generalizada, es decir, una eliminación de permisos, controles de precios, aranceles y restricciones al comercio
o a la contratación laboral. Fíjese el énfasis, y este capítulo ahí lo van a ver, que hay mucho énfasis, repito, en cuestiones comerciales y de mercado, porque bueno, de ese modo vivimos. Obviamente no puede faltar la responsabilidad individual, y eso quiere decir que quien toma las decisiones asume de forma íntegra los riesgos y los resultados de su gestión, sin rescates ni subsidios estatales, porque entendamos una cosa, si bien no parece malo un rescate o no parece mal un subsidio, para tener lugar, para ocurrir, significa que de otro lugar el Estado sacó recursos y los puso en otro lado. Y ustedes podrán decir, bueno, ¿y si el Estado los tiene? Sí, los Estados tienen recursos, pero ¿de dónde los sacaron? La mayor parte de esos recursos es porque se los quitaron a otras personas en forma de impuestos. Y muchas veces esos impuestos no están calibrados de manera correcta para fomentar la actividad económica que un país necesita. Es simplemente por fines ideológicos de redistribución a mansalva. Y ya sabemos el daño que eso hace. Y obviamente, al haber responsabilidad, tiene que haber competencia abierta. Se debe permitir el libre ingreso a cualquier mercado para incentivar la innovación y la eficiencia en beneficio del consumidor. Esta es una cardinalidad que se suele olvidar. Muchos países, sobre todo en Latinoamérica, creen que el beneficio debe ser a los países o al Estado. Eso es un gran error. El beneficio debe ser para el consumidor. Y podrán decir, y tendrán razón, oiga, pero hay estados que meten la mano y toman medidas para que entren en ciertos mercados con una ventaja que parece injusta. Y sí, no solo parece, muchas veces lo es. Es ahí donde los estados en vigilancia de estas acciones tienen que tener la capacidad de tomar medidas recíprocas. ¿Qué ha pasado? Sobre todo, insisto, en nuestra región y sobre todo en Venezuela, ese ojo analítico casi no existe o no les importa o tienen otros fines en los que ni el país ni mucho menos los consumidores son el foco del beneficio. Eh, Podemos englobarlo como en corrupción, pero además de eso, una cantidad de factores adicionales. Pudiéramos mencionar, no sé, desinterés, ignorancia, eh, de hecho, estar en consonancia con otro tipo de intereses o en complicidad con otro tipo de grupos de poder. Ya esto entra en el terreno especulativo, pero hay suficiente evidencia para poder nombrarlo siquiera. Así que seguramente en el futuro vamos a conversar en detalle sobre eso. Bien, entonces al haber entendido esto, pregunto, ¿tienen algún comentario, pregunta o cosa que deba ser aclarada? Pues tú dices que algunas cosas suenan muy directas, y es verdad. Mm, Eh, y, es, y es así, ¿no? El hecho es cómo llevar este idealismo a la realidad. sí, Cómo se lleva todo esto al día a día, a la cotidianidad. Cómo se transforma todos estos ideales en hechos concretos, ¿no? En sí, beneficios reales para todos, ¿no? claro, Porque si tú lees la Constitución de Venezuela, eh, bueno, no es que la haya leído mucho ni que sea muy experto, pero sé que existen artículos que se refieren específicamente a eso, ¿no? A defender la elección de lo que tú quieres hacer, ¿no? Si tú no sí, tienes que pedirle permiso a nadie para... Eso está escrito en papel, sí, pero en la realidad, cómo lo hacemos? Ese es el punto, ¿no? Cómo llevar sí, todo ese señor. idealismo bien escrito y está bien pensado y está bien hecho y todos lo sabemos, pero cómo lo transformamos en verdad, en realidad. Esa es una excelente observación y una excelente pregunta. Y fíjese que empiezo por comentar el tema con la Constitución. Y aquí sí tengo que ser responsable y decir, es mi opinión personal. En este momento, no solo en este momento, durante mucho tiempo, la mayoría del tiempo, al menos que yo tengo conciencia, la Constitución en Venezuela es letra muerta. Ni los que la redactaron se la creyeron. Solo los puntos que les dan conveniencia y tergiversándolos cada vez que el viento les cambia. Eso es una realidad que no podemos negar. Ante ese escenario, lo que podemos es hacer, en general, nosotros mismos ver de hacer cumplir esto, de ejecutarlo. Y me va a decir, oiga, pero si eso no es el Estado. Bueno, en teoría sí.
Pero ya que el Estado no está para esas, nosotros como ciudadanos tenemos que, primero que nada, entender los conceptos, dialogarlos, organizarnos y capitalizar un factor con el que extrañamente ningún gobierno está contando, que es la tecnología. La tecnología en manos de la gente, porque no se la pueden restringir. Hay una cantidad de elementos que, bueno, los hemos mencionado, pero los vamos a trabajar con mucho detalle en próximos capítulos, en donde vamos a tener formas de evadir, de evitar y de paralelizar ciertos procesos que el Estado nos impone. Y con eso vamos a poder, obviamente hasta cierto punto, cumplir con estas cosas. Yo le garantizo que hay maneras en que el Estado no le meta la mano en el bolsillo. ¿Por qué? Porque ni se enteran de cómo usted está operando. Hay formas de que usted levante negocios sin que tenga que informar, no sé a qué oficina, no sé a qué funcionario, pero no pueden. Están impedidos de hacerlo. Hay formas de que usted pueda levantar un esquema de vida bastante coherente y bastante productivo sin que se lo puedan quitar de las manos. Lamentablemente, nuestra población ha sido poco inclinada a las medidas técnicas. Tiene otra. Un profesor me dijo que nuestro genio es otro. Y yo digo, circunstancialmente sí, pero eso no es obligatorio. El día que también tomemos medidas de apreciación de las cosas que están pasando, eso poco a poco va a cambiar y la gente va a tener otros intereses, va a desarrollar otras aficiones. Y yo sé que esto no es fácil, pero hay un factor con el que no se contaba antes, que es todo el castigo y toda la degradación de los últimos 30 años. Que no es que es un proceso que empezó ahí, ya venía de antes, estamos claros, pero es que ya esto es un acabose horrible. Y mucha gente yo sé que quiere ser optimista y tal, y yo de hecho estoy en ese grupo, pero siempre y cuando hagamos algo y evitemos las cosas del pasado. Esa, y yo sé que lo estoy en términos muy generales, hace falta más detalle, es la manera de poder lograrlo. Desentenderse, aprovechar la tecnología, culturizarse y tomar mejores decisiones, porque esa es la cuestión que, y perdón el lenguaje, eso fue lo que jodió al país. La gente se emocionó, se dejó hablar bonito, tomaron decisiones nefastas, no solo los que aprobaron, los que se desinteresaron. Y aquí meto de nuevo el temita electoral, porque cuando Chávez gana, hay que decirlo, o lo tengo que decir yo, es donde desde mi punto de vista empezó el problema, o se acrecentó, mejor dicho. La gente que no fue a votar fue mucho mayor de la que eligió a Chávez. Así que bueno, esa falta de responsabilidad en un momento crítico nos pasó factura, ese descuido, ese desinterés. No, yo no voy a votar porque yo estoy trabajando. Oiga, ir a votar le consumirá medio día, tanto el día, pero es un día completo que va a definir el destino de su país. No puede ser tan descuidado. Y yo sé que hay situaciones donde hay gente que vive al día, pero yo como migrante le puedo decir, y no lo digo por dramatismo, ocurrió y no pasa nada, pues fue lo que me pasó y lo asumí responsablemente. Hubo días donde pasaron más de 24 horas que yo no ingerí alimento, o sea, no comí. Y bueno, me tocó, pues, me descuidé, fue mi culpa. Pero si yo veo que una elección va a marcar el destino de mi país, yo paso ese día de hambre y no me importa nada. Yo voy y voto. También habrá la gente que dice, sí, yo tal vez lo hago, pero tengo niños y tienen que comer. Bueno, sí, es verdad, caballero, pero la decisión de tener niños fue suya. ¿Qué destino les va a dar por un descuido electoral? Y perdón que me haya ido por esa rama en particular, pero es que es un punto sensible para mí al menos y tiene que ver con ese cambio cultural que estoy queriendo mencionar. Repito, cada quien decide lo que hace y tiene que asumir las consecuencias, pero también tenemos la responsabilidad de ver que no estemos dañando el entorno para el resto de gente. Y volviendo al tema de bajar a tierra todo el idealismo que hay acá, insisto, a partir de la cultura correcta, las decisiones correctas y apoyarnos en la tecnología disponible, y si no está disponible, la creamos, porque para eso tenemos un cerebro pensante, y sé que no va a ser fácil, pero nada que sea fácil vale la pena, podemos lograrlo. Y precisamente uno de esos esfuerzos es este proyecto. Uno de esos esfuerzos es venir a decirles a ustedes toda esta clase de conceptos que
pudiera sonar fastidioso a veces, es insistir en gestionar otro grupo. Bueno, por eso está formando el tercer grupo y qué bueno, por ahí logramos apoyo universitario y qué bueno, por ahí logramos apoyo de ciertas empresas locales y qué bueno, por ahí estamos ya logrando apoyo de empresas nacionales y cuando suceda va a ser muy bueno. Así que es granito a granito, se tarda. Ya cuando el proyecto logre su estatus ideal, yo creo que pasarán otros, qué sé yo, 2, 3 años. Y bueno, aquí estamos. Se tomará eso, pero no vamos a dejar de trabajar. Esa es la otra, somos muy inmediatistas. Y mucha gente se escuda. Hay necesidad, sí, bueno, hay necesidad, pero hermano, hay que seguir viviendo, no ceder ante la presión. Pero en fin, ya me estoy yendo con mucho comentario personal, pero creo que ven por dónde quiero ir o qué es lo que quiero explicar. No sé si le funciona algo de lo que dije, Juan Carlos, o si hace falta un poco más de tal vez coherencia en el mensaje. ¿no? Es que es lo que, es lo que tiene sentido de ser, ¿no? Que si no lo hacemos de forma individual, cada uno con sus acciones del día a día, pues no, eso no se va a reflejar en el colectivo a la final, ¿no? Mm, Entonces, si cada quien no lleva esto a tierra, como se le llama, ese idealismo, no lleva a tierra de alguna forma, pues sí, estamos condenados a seguir en el fracaso, ¿no? sí, lamentable. Bueno, es así. Bueno, entonces sigamos. Y bueno, hay una cantidad de impactos esperables si todo esto empieza a suceder. Entonces aquí sí les pido ayuda. Eh, Creo que llegó primero Juan Carlos, así que ayúdenme con esta lámina, por favor. Pues, ámbito empresarial, innovación irrestricta, libertad absoluta para crear, producir y distribuir bienes sin permisos gubernamentales ni licencia obligatoria, precios de mercado, creación de valores de forma espontánea mediante la libre interacción de la oferta y la demanda, propiedad privada plena, control total de las ganancias y los activos sin confiscación fiscal ni impuestos que distorsionen la inversión. Ámbito laboral, acuerdos bilaterales, contratos basados exclusivamente en el consentimiento mutuo entre empleador y empleado, sin convenios colectivos obligatorios, flexibilidad contractual, eliminación de indemnizaciones fijadas por ley, salarios mínimos estatales y regulaciones rígidas de jornada laboral, asociación voluntaria, libertad para contratar o trabajar sin mediación de sindicatos corporativistas o dependencias estatales de trabajo. Así es. Bueno, ciertamente faltan puntos, pero creo que estos son como que los más importantes en cada uno de esos ámbitos. Y empezamos por ahí, pues como dije al principio, por la cardinalidad que tenemos hacia el mercado, hacia lo laboral y hacia cualquier cosa que nos permite gestionar nuestra dinámica de obtener recursos para vivir. Porque esa es una que se promociona mucho hoy en día. Mire, no todo es esto, no todo es aquello. Es verdad, pero oiga, tiene que estar. No lo es todo, pero tiene que estar. Y partamos de acá porque si esto no está, no podemos ir evolucionando a atender problemas de otro tipo. Esto es la base y creo que el mismo entorno ya nos ha demostrado de que no hay mucha discusión. Entonces, eh, creo que se entiende. No sé si hace falta aclarar algo o si hay algo que por ahí se haya olvidado y ustedes quieran aportar. Ok, está entonces completo. Vamos a la siguiente lista de impactos esperables en otros ámbitos. Y aquí sí, José, por favor, ayúdenos con esta lámina. Sí, sí, leo. Ámbito monetario, competencia de monedas, eliminación del curso forzoso, permitiendo a los ciudadanos elegir qué moneda usar para transaccionar y ahorrar. Cierre del Banco Central, fin de la manipulación de la tasa de interés y de la comisión y de la emisión de dinero fiduciario que genera inflación. Patrón de valor base privado,
adopción libre de dinero con valor intrínseco o tecnológico, como el oro, la plata o criptomonedas como el Bitcoin. En el ámbito personal, soberanía individual, derecho potenciado del individuo a decidir sobre sí mismo, salud, educación y estilo de vida. Responsabilidad propia, ausencia de un Estado paternalista que determine qué consumir, en qué creer o cómo educar a los hijos. Proyecto de vida, libertad de buscar los fines propios siempre que no viole el derecho de propiedad y la libertad de los. Así es. Bueno, creo que en estos ámbitos es mucho más cercana la relación que podemos tener o mucho más entendible. Eh, de mi lado, poco más hay que decir. No sé si ustedes están claros o si tienen algo que añadir o algo que criticar, que también es totalmente válido. Bueno, más una duda, Sí, que no sé si viene al caso ahorita, mm, pero dice competencia de moneda. sí, Eliminación del curso forzoso, ujú, permitiendo a los ciudadanos elegir qué moneda usar para transaccionar y ahorrar. sí, Hace muchos años, cuando estaba el boom del Bitcoin, bueno, digo yo el boom porque había mucha gente minando, había sí, mucha cuestión. Había un amigo que siempre me invitaba, ¿no? sí, Eh, compra Bitcoin, vamos a hacer Bitcoin, vamos a hacer una moneda, vamos a hacer no sé qué, y él, y su visión era, él me decía, va a llegar un momento en que podemos crear nuestra propia moneda y todos vamos a tener una moneda. Y yo me preguntaba, pero ¿para qué queremos todos una moneda? Entonces, veo eso, ¿no? O sea, si yo tengo mi moneda y tú tienes tu moneda y José tiene su moneda, pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a intercambiar? ¿Qué sentido tiene? No sé si soy yo que estoy un poco confundido con esa visión y sí. veo que las criptomonedas están muy dadas a eso, a crear y a crear y a crear y a crear monedas y toda una serie, y esta depende de esto, y esto depende de esto, y yo pongo esto, y Ujú. después y no sé qué cosa. Entonces, eso también, o sea, tantas monedas y tanta libertad no llega también a un punto en que podría ser caótico o malo. Esa es una buena observación y es verdad, yo empezaría por decir que a pesar de que algo sea posible, no necesariamente es lo más ventajoso. Y lo que usted menciona del caos es cierto. Hay un caos que, de alguna manera afortunada, la tecnología también nos permite gestionar. Cualquiera hoy en día puede crear una moneda. Eso no quiere decir ni que esa sea ni la mejor moneda, ni que tenga ventajas, ni que sea aceptada. Y ahí está la clave, la aceptación. La aceptación debe ser libre. Si yo veo que el hijo de mi vecino crea una moneda, yo pues le tengo poca confianza, porque es un chamito, tal vez tendrá algún conocimiento técnico, pero hay otros conocimientos que por su edad y por situaciones pues aún se le escapan. Esa es una moneda en la que yo no voy a tratar por decisión propia. Si alguien más que lo haga, ok. Ahora bien, esa libre creación o esa libre circulación permite dos cosas. Primero, plantear alternativas ante las monedas obligatorias que ya vemos que no son las mejores en términos de comportamiento histórico. Y segundo, poder ligar acciones de mercado, ligar acciones productivas, ligar acciones, llamémosle, de interacción social a estas nuevas monedas que van, entre comillas, a favor de consolidar esa posible buena reputación para que más gente la use. Entonces, así han surgido algunas monedas más famosas que de hecho sí son del interés y de la preferencia de la gente. La más clásica es Bitcoin por su comportamiento, por lo que representa y por la libertad que otorga, porque Bitcoin, a diferencia de otras cosas que se hacen llamar criptomonedas, es una criptomoneda real. Es anónima, no es, no es fácilmente
se me fue la palabra, no se la pueden quitar de las manos, no se le pueden expropiar, aunque lo decreten, no pueden. Entonces, por eso la gente adopta mucho Bitcoin. No es la única. Hay gente que quiere un anonimato y una seguridad aumentada. Bueno, se va por una que se llama Monero. Hay gente que quiere una facilidad de intercambio y cierto respaldo con una moneda conocida. Se van por USDC o USDT. Hay gente que quiere velocidad de operación y un costo económico en términos no solo monetarios, sino computacionales. Se van con Algorand o se van con la de ICP. Y así sucesivamente. Entonces, no es que va a haber un caos inmanejable, sino que cada una, dentro de las que estén medianamente hechas con seriedad, van a sobrevivir y van a estar viviendo de la dependencia, perdón, de la preferencia de la gente. Y ahí está el detalle. Pueden haber 50.000, pero si la gente se documenta, entiende cosas, sabe que no le va a prestar atención a la gran mayoría y por sí sola morirán, como mueren las cosas que la gente no elige, con libertad, sin que haya una obligación. Y si la gente no le gustan las criptomonedas, que es otra cuestión válida, puede decir, mira, a mí no me hable de eso, a mí deme oro en láminas, en moneda, o deme plata metálica, o deme billetes, no sé, prefiero los euros, prefiero los dólares, prefiero cualquiera que a usted se le ocurra. Y esa libertad es lo importante, porque también hay cuestiones de ventaja competitiva que el mismo ser humano aplica. Le tiro un ejemplo. Aquí en Argentina, donde estoy viviendo en este momento, es muy común que a uno le digan, el precio de esta cosa es 10, pero si me lo da en efectivo le cuesta 7. Ah, ok, prefiero efectivo y me rebaja. Bien, yo ya me veo motivado a usar efectivo. Lo mismo pasa con las diferentes criptomonedas. Si usted paga en Bitcoin es un precio. Si lo paga tal vez no viene expresado en otro precio, sino en acceso a cantidad o a calidad del producto. Y esa es una dinámica que, bueno, para el consumidor inteligente y que está informado es muy buena, porque obviamente hay una ventaja para el vendedor y también para el productor. Yo sé que esto que digo suena muy general, pero es el punto positivo de la competencia de monedas. Ciertamente las que van a sobrevivir son las más serias, con mejor comunidad, con un historial más limpio. Y haciendo una comparativa de historial, vemos las monedas normales de los países, que se llama moneda fiduciaria, porque bueno, dependen de factores más que todo basados en la confianza y en la fe en ese estado, que es algo que a mí me inquieta. Su historial es malo, la inflación es un desastre. Desde que se abandonó el patrón oro, o mejor dicho, que Estados Unidos lo abandonó y obligó al resto del mundo a hacerlo, eh, ahorrar en billetes normales no tiene mucho sentido, al menos para mí. Habrá quien sea hábil y sepa aprovechar esa característica y bueno, tenga unas operaciones montadas y saque ventaja, no lo niego. Pero para alguien pequeño y que no maneja grandes cifras como yo, bueno, para mí la opción es escapar lo más pronto posible de cualquier clase de moneda fiduciaria, incluso de las que se consideran fuertes como el dólar y el euro, que realmente no lo son tanto si uno se pone a ver el historial. Pero bueno, eso es lo que le puedo decir por ahora. Igual usted es libre de elegir lo que prefiera. Seguramente tiene usted habilidad en cómo manejarse con otra cosa y bueno, me parece a mí que es el caso y en algún momento adecuado le voy a pedir uno que otro consejo porque yo aún sigo aprendiendo de muchas cosas y eh, que no sean las que yo manejo a diario no quiere decir que no puedan ser útiles. Así que esa conversación es la que precisamente el proyecto busca que exista y así nos beneficiamos todos en conjunto. Así que bueno, eso es lo que le puedo decir en ese aspecto. Y eso de plantea precios con diferentes formas de pago, Mm. entraría entre lo que estamos hablando, libertad operativa, o entraría Sí, otros muchas libertades económicos. están mezcladas, pues libertad operativa, libertad económica, ¿sí? Porque aquí también es de uso común eso, ¿no? No Ujú, tanto el efectivo, porque el efectivo es un poco difícil, pero sí, claro, si usted lo paga en dólares, sí tiene un precio el bien, ¿no? Si sí, lo paga en bolívares, tiene otro precio en bien. Si lo paga qué sé yo, en pago móvil, tiene otro precio. Si lo paga sí, en ventas, exactamente, tiene otro precio. sí, Entonces, siempre me he preguntado,
si eso de que un mismo bien tenga varios precios sea buena idea. No sé si eso sea razonable, ¿no? O sea, Es que no es buena ni mala, es lo que sucede respecto a la ventaja que tiene el comerciante o el productor. También tiene que ver con que hay ciertas monedas que van perdiendo valor mucho más rápido que otras. Entonces, yo estoy seguro que si usted se aparece en este comercio en particular, en lugar de billetes o transferencia o dólares, se aparece usted con una moneda, una pepita de oro, mire, va a obtener hasta un 50% más de producto. ¿Por qué? Porque el oro no está en plena subida. A ver, teóricamente lo tengo que consultar porque justo ahora no sé, creo que hace poco bajó un poco y tal. Tampoco es algo milagroso, es cuestión de tener la referencia de diferentes valores, de diferentes precios del mercado y no ver en qué le conviene a uno hacer el intercambio. Pero es así. Sí, es que cada quien busca una ventaja, cada quien busca que su dinero no se haga sal y agua. Y de ahí surge la ventaja. Por ejemplo, ¿qué hace el comerciante? Porque tengo varios amigos comerciantes aquí en Argentina. Si yo les pago en efectivo, van, corren, vuelan a cambiar eso a moneda más dura. Y una vez que tienen moneda más dura, la acumulan un poco porque, bueno, puede aguantar un poco más, pero sin embargo apenas tienen una cantidad más fuerte, van y la cambian por algún elemento que no pierda valor tan rápido. Lo más usual son metales preciosos, algo de joyería, algo de materiales de construcción acá es muy popular y sobre todo materiales para acabado premium, cierto tipo de maderas nobles, cierto tipo de piedras de cantera. Y uno ve que hay gente que lo que tiene es un terreno donde acumula estas cosas. Antes lo enterraban por el temor a expropiaciones, ahora ya no pasa porque, bueno, hubo un cambio de gobierno, pero y ya se ve en la calle, no, este no es que es un terreno baldío, es el almacén de cierta persona con recursos. Sucede más que todo hacia las afueras. Aquí en la ciudad no tanto, pero lo he visto. Y bueno, creo que eso también entra dentro de la libertad individual. Usted puede operar y gestionar su ahorro como mejor prefiera. Y eso está genial, eso está muy bien. El día que usted tenga una cantidad enorme de algo, gana poder de negociación, puede comerciar, puede hacer ofertas, lo intercambia por otra cosa. Y no hay razón válida para que ningún Estado se meta ahí. Ojo, siempre y cuando sean para cosas legítimas y no causen daño. La mayoría de nosotros somos gente normal y común que queremos vivir y ganar plata, más nada. Existe el crimen, es verdad, pero para eso están los servicios de inteligencia o las autoridades, pues, y investigarán lo que haga falta basado en sospecha, no en acusación. ¿Qué pasa con Venezuela? Se inicia con la acusación y surgió el famoso exprópiese, porque sí. Y uno cree que eso afectó a los empresarios. No, eso afectó a todo el mundo. Resultamos expropiados los venezolanos comunes por la inflación, por la escasez, por el autoritarismo. Resultamos expropiados los que queríamos estudiar. Yo recuerdo, a ver, no sé cuál es el estatus actual, pero recuerdo un edificio que iban a hacer en la Facultad de Ciencias que lo paralizaron porque no, se va a desviar presupuesto para cualquier cosa que no se supo nunca qué fue y ese edificio quedó muerto ahí. Capaz al día de hoy lo habrán buscado de activar o algo, no sé, no he visitado hace muchos años, pero bueno, recuerdo que se apareció hasta un funcionario del gobierno, ni siquiera a ofrecer disculpas, simplemente a mostrarse autoritario, a decir, no, esto es una decisión del gobierno, el gobierno está por encima de todo y miércoles. Eso hizo que se dificultase la calidad educativa, pero bueno, es lo que yo pude ver y a mí me afectó. Y estoy seguro que lamentablemente en otros ámbitos ocurren cosas parecidas. Ahora, ¿qué hubiese pasado si la universidad no está dependiendo del gobierno, que capitaliza la investigación, que se pone codo a codo con las empresas a crear cosas productivas y a dónde incorporar estudiantes, que tenga un músculo que no esté enfocado en la burocracia, sino en capitalizar el producto de las investigaciones serias, no investigaciones que no sirven para nada, que hay muchas, o que deriven presupuesto del que ya tenían para otras cosas? Voy con un caso muy puntual. Yo una vez conversaba con un profesor y criticaba, oiga, ¿por qué tenemos que esperar o por qué no tenemos un laboratorio con mejores máquinas y tal? Y yo, bueno, en ese momento como estudiante pendejo exigiendo, yo más bien debía haberme preocupado por comprarme yo mi propia computadora, que eventualmente hice y me di cuenta que era lo correcto. Pero en ese aspecto, la universidad gastaba miles de dólares al mes en suscripciones a cierto tipo de servicios académicos y bases de datos. Y yo le dije, pero si esto no lo usa nadie. Y el tipo me dice, no, es que una universidad competente tiene que estar y no sé qué, puro prestigio, pura pendejera.
Deriven eso para que hayan recursos para que el estudiante salga mejor, o que tenga más herramientas, o que al menos no hayan problemas a nivel de salarios de profesores. Hoy en día, como están las cosas, yo no conozco ningún colega mío que quiera sumarse como profesor, y son gente hábil y que les sale bien, pero no les da la gana porque no les pagan nada, ni aquí ni allá, ni en ningún lado. Hay excepciones, pero esos son otro tipo de instituciones y creo yo que hay que emularlas, pero a nadie le gusta declarar eso porque es pedante. Suena chocante, entre comillas, según me dijo otro profesor en su momento, que era antiacadémico. Y yo, bueno, señor, nos devolvemos a la antigua Grecia, donde la gente que quería estudiar y filosofar eran directamente indigentes o vivían en la calle. No sé, yo no quiero eso. Perdón la descarga y no es con ustedes, es en el recuerdo que me afecta un poco. Pero eso sería. En fin. Bueno, vemos que hay esos impactos esperables. Vamos con el siguiente elemento. Y aquí vamos a ver unos ejemplos de aplicación parcial, eso sí, pero sí ocurrió. Y aquí vamos a matizar mucho porque esto no es perfección, esto es cosas positivas donde ocurrió nada más. Eh, el más significativo por la cercanía cronológica es Hong Kong en la segunda mitad del siglo XX. Aquí dice que implementó una política de no intervencionismo positivo, es decir, no se metían proactivamente con la gente, eliminaron aranceles, eliminaron controles de precios y regulaciones, y definitivamente se transformó en lo que aún tenemos en la mente que es Hong Kong y que de alguna manera sigue siendo, a pesar de todo, que es un centro financiero de nivel mundial. Lamentablemente China lo capturó y estaba interviniendo con sus medidas restrictivas y autoritarias, pero a pesar de eso sigue siendo un lugar de referencia para estos menesteres. Otro más, la Alemania de la posguerra, de manera unilateral y totalmente desligado del Plan Marshall, eliminó de golpe controles de precios, el racionamiento militar en un solo día y la economía empezó a moverse. La producción se reactivó, las cosas que no aparecían, aparecieron. A pesar de la guerra, pues la industria no se vio tan dañada. Sí que estuvo dañada, pero tenían las bases y tenían el conocimiento para hacerlo. Y bueno, ya bien entrado el siglo XX, referentes como BMW, Mercedes y otros más, y una pila de industrias que no se sabe mucho el nombre, pero están ahí y producen de una manera que en otros lugares pues no se puede. Hoy en día, lamentablemente, se han olvidado de eso y están cometiendo errores y están perjudicando mucho su tejido industrial. Pero bueno, eso es conversación para otro día. Uno de los que a mí más me gusta es el caso de Estonia en los años 90. La típica república ex soviética, pequeña, empobrecida hasta más no poder, tomó medidas como las que ven ahí, impuestos bajos, privatizar, abrirse al comercio exterior y se recuperaron de lo que es a todas luces la miseria soviética. Hoy en día Estonia es un centro de producción de tecnología, es un centro de referencia académica, es muy famoso el esquema de ciudadanía digital para aprovechar los servicios tan avanzados que tienen, levantar empresas con acceso a la Unión Europea y de hecho, aunque no lo parece porque no pasa en las noticias muy a menudo, le están plantando cara a regímenes autoritarios como el ruso en términos informáticos. Si bien se han visto afectados, pues le dan batalla. Yo no sé si otros países de Europa tienen esa capacidad tan refinada. Aquí en Latinoamérica, pues no la tenemos de plano. Pero es interesante cómo en un periodo bastante corto, relativamente hablando, están en niveles de vida que, bueno, aquí en Latinoamérica aún solamente podemos soñar. No es perfecto de ninguna manera, tienen puntos bastante cuestionables, pero en estas medidas puntuales es algo que es buena idea observar. Y el siguiente es un ejemplo ya de bastante en el pasado, eh, para muchas personas va a ser cuestionable, pero no podemos dudar de que los Países Bajos, es decir, Holanda, eh, en el momento en que su economía empezó a explotar, basó su economía en todo esto que estamos promocionando acá: libertad operativa, libertad de comercio, tolerancia religiosa, y pasó un fenómeno pues que atrayeron en esa época al capital humano más avanzado de Europa.
se notó más en el ámbito comercial y en el naviero. Ojo, cometieron una cantidad de descuidos bárbaros y eso es la realidad. Cometieron crímenes y eso es la realidad también. Pero bueno, quedan una cantidad de instituciones que hoy en día siguen siendo de referencia. Y empresas que, bueno, básicamente de manera discreta sostienen a la economía mundial. Capaz habrán escuchado de Philips, habrán escuchado de ASML y otras cuantas que, bueno, están dando vueltas por ahí todavía. Así que cuando hay libertad operativa, pasa algo de esto. Estamos claros, esto no es perfección, esto es solamente algo a lo que apuntar y que yo estoy seguro de que si tomamos las medidas, nosotros acá, en nuestro cachito del mundo, pues podemos empezar a organizar, a presenciar, a capitalizar y eventualmente a consolidar. Y así como hay estos ejemplos de aplicación parcial, está acá ejemplos históricos de restricción. Y aquí sí, pues les vuelvo a pedir ayuda. Si le parece, Juan Carlos, ayúdeme con la lámina. O no sé quién leyó de último. Digo yo, Ok, pero antes un comentario. adelante, claro. Aquí hemos vivido varias veces cosas que se dan, que a lo mejor la gente no se da cuenta, pero la vivimos en el día a día. Sí. Cuando dejaron de perseguir la comida apareció. Cuando dejaron de poner los precios y poner las cosas, ahora todos los supermercados están llenos, ¿no? Sí. Hay de todo, ¿no? Y se encuentran, ¿no? Cuando ese orden de ideas, ¿no? Cuando se toman esas políticas, se manifiesta de una vez en realidad. Sí. Cuando el dólar mayor se estabiliza, que no sube tanto, no es que ha dejado de subir, porque sube todos los días, pero no sube tanto, no hay tanta diferencia entre uno y el otro, y los precios han bajado. O sea, hay que notar esos detalles, pero la comida ha bajado un poco de precio a lo que estaba a principios de año, a finales del año pasado. Eso se nota de una vez los resultados en el día a día aquí de uno. Lo que sí no se nota es el aumento de consumo, ¿no? O sea, a pesar de que bajan los precios de que los hay, de las cosas, no se ve tan lleno, por lo menos algunas cosas, en algunos momentos, claro, la comida sí tú la ves que tiene mucho movimiento, pero no se ve en el resto del ámbito económico, ¿no? Eso no se refleja. Me pregunto en cierta parte, y eso se tiene que ver por lo mismo de que no se refleja en los salarios, ¿no? Porque se refleja pues, a nivel de precios y de empresas y que van creciendo y cosas de esas, pero los empleados siguen ganando lo mismo o menos. Es ahí donde uno no entiende cómo funcionan esas realidades en otros lados, ¿no? Pero porque si la gente tiene miedo al consumo, más sin embargo no hay miedo al consumo, porque el miércoles abrieron una tienda nueva aquí en Mérida y eso fue una locura de gente, que eso es una cuestión bárbara. Entonces la gente está dispuesta a consumir. No sé si la que estaba ahí comprando la mayoría sería para revender, ¿no? Pero hay esa iniciativa. Sí. Entonces, sí, ¿no? O sea, cuando se toma un cambio, eso se nota de una vez en positivo, ¿no? Se elimina las restricciones de cualquier cosa de una vez, todo reacciona. Sí, a ver, yo pues de cierta manera tampoco es que tenga una respuesta, pero leo ciertos factores y por ahí los relaciono, sin que sea cierto, ¿no? Sin tener la verdad en la mano, que no, de ninguna manera. Pero es una combinación, en mi opinión, entre obviamente que el ingreso o el poder de compra no se siente tan elevado, hay preocupación y ante un escenario de caos hay muchas estrategias comerciales que tienen que ver con sorprender al mercado con algunos precios reducidos, incluso yendo a pérdida, ¿no? Para ganar mercado en lugar de simplemente tener ganancias desde el inicio.
La cuestión de los sueldos es fundamental y aquí hay un factor importante. Los sueldos no suben por decreto, ni porque el empleador quiera, ni mucho menos porque el empleado quiera. Los sueldos suben, o mejor dicho, el poder de compra sube al aumentar la productividad. Y Venezuela por ahora es un país que no es tan productivo como lo solía ser. Y incluso encima de eso, no se está enfocando en producir cosas que son relevantes en el mundo actual. Aparte de dos o tres rubros, pero hay cosas que olvidó y hay cosas que nunca se interesó por atender. Es por eso que yo me hago la idea de que, bueno, no mejora necesariamente el nivel de consumo o la situación para la gente por eso. Ahora bien, y bueno, esto es directamente propaganda, pero hay que decirla, el proyecto busca a partir de toda la conexión, el networking que hace y los esfuerzos de relacionar a muchas partes del ecosistema, de que poco a poco la gente acceda al mercado externo, tenga salarios que marquen la diferencia, empiecen a consumir internamente y eso se refleje en una mejora, estamos claro que lenta, pero consolidable del nivel de vida y el nivel de consumo. Hay muchas cosas que resolver que nosotros no podemos, pero con que contribuyamos con algunas, eso va a pasar. Yo me imagino que de aquí a otro año, por ahora somos pocos, pero imagínense, no sé, 10, 20, 30, con suerte 50 personas estén en Venezuela con un salario promedio de 1.500, $2.000 por mes. Ya es un grupo de gente que empieza a tomar decisiones diferentes, se plantean hacer iniciativas entre ellos a propósito de su relación con el proyecto. Tal vez ellos multipliquen eso, tal vez a partir de ese ingreso decían, mire, yo puedo contratar a alguien para hacer algo acá y empiezan a mover la economía local. Este es un fenómeno que se ha observado. Hay quien pueda decir, no, lo van a gentrificar. Esa es una cuestión que pasa en varios lugares, pero como está Venezuela, yo dificulto, siempre y cuando el flujo de dinero se enfoque en reactivar la producción y el comercio como se debe. Pero bueno, esa es solamente mi expectativa. Yo soy creyente de que se puede hacer. No tengo todas las piezas, pero bueno, de alguna manera están ustedes, está el otro grupo y está el tercero que se va a sumar y en el momento adecuado cosas interesantes se podrán hacer pasar. Yo lo que menciono también es, si bien hay cosas que aparecen de golpe, otras no, y hay que tener paciencia. Y ahí está el punto que a mucha gente le cuesta. La recuperación económica en general no es tan rápida y es algo que hay que entender. La gente no debe perder la paciencia, por lo menos tomando las medidas correctas se puede marcar el rumbo y hay que tener disciplina con ese rumbo. Y es lo que está pasando, de hecho, aquí donde vivo, en Argentina, eh, ya se hicieron mejoras hace años, bueno, hace 2, y se están empezando a manifestar esa hora. Solo que, bueno, hay un sector de la población que no tiene la capacidad de tener paciencia. Algunos de manera real, otros más en su imaginación, pero bueno, salen opiniones. Y lo mismo va a pasar en Venezuela, pues. Yo soy optimista con que yo no estoy solo y que mucha gente también quiere mejorar las cosas como puede y esas mejoras van a tener efecto. ¿Cuándo? Bueno, va a ser en algunos añitos, pero lo estamos haciendo. Y si acompañamos de eso con medidas que los países en la lámina no observaron, pues bueno, vamos a eventualmente conseguir algún tipo de solución. Pero es eso. Ok, voy con la lámina. Ujú. Ejemplos históricos de restricción. El muro de Berlín, Alemania Oriental, 1981-1989. El ejemplo definitivo de la pérdida de libertad operativa personal. El Estado prohibió geográficamente la emigración, fusilando a quienes intentaban huir hacia el capitalismo. El sistema de pasaportes internos, los FISC en la Unión Soviética y Hukum en China. Los ciudadanos no podían cambiar de ciudad, elegir su lugar de residencia ni buscar trabajo fuera de su zona asignada sin un permiso estatal explícito. Cuba, periodo revolucionario y periodo social. El Estado prohibió por décadas cualquier negocio privado,
persiguiendo penalmente el acopio de bienes y el comercio independiente. Los ciudadanos quedaron reducidos a empleados estatales dependientes de una libreta de racionamiento. Corea del Norte, 1948, por ejemplo, la eliminación total del mercado libre ilegaliza a cualquier actividad comercial autónoma. La asignación de alimentos, ropa y vivienda depende exclusivamente de la lealtad al régimen comunista. Así es, esto pues hay que tenerlo en cuenta, son cosas que ocurren, algunas han mutado de cierta manera. A ver, ya la Unión Soviética no existe y el sistema de pasaportes en China, que sí sigue existiendo, ya cambió un poco, la gente se puede mudar, pero para cuestiones más fundamentales tiene que volver a sus lugares de origen, cosa que es extraña. El muro de Berlín ya cayó, Alemania ya se reunificó, es otra cosa, a pesar de las malas decisiones de los últimos años, sigue siendo una potencia, al menos en comparación con nosotros. Eh, y Cuba, bueno, sigue siendo Cuba. Apenas hace cosa de meses, creo, o tal vez casi un año, es que se eliminó esa persecución para los negocios privados. Pero bueno, la realidad de Cuba sigue siendo nefasta. Y Corea del Norte, pues, sigue a pleno con su régimen. Cualquiera que quiera hacer cualquier cosa de las que se mencionan ahí, pues lo matan. Si usted quiere montar un negocio y lo ven, lo matan. Si quiere acumular o ahorrar, no sé, tener 2 o 3 vacas, lo matan porque no tiene permiso. Si quiere irse de Corea del Norte, lo matan. Así que bueno, es así. Hay que verlo y elegir. ¿Queremos eso o queremos otra cosa? Yo creo que podemos coincidir en que queremos otra cosa, pero bueno, ya el tiempo de eso vendrá. Y bueno, eh, hay más. Si nos puede ayudar ahora José con la lámina. Sí, claro, voy. Libertad operativa, históricos de restricción. China, capitalismo de estados y comité del P. Que hay apertura comercial, subordinado a la estrategia empresarial, subordinando la estrategia Italia, años 30. Benito Mussolini implementó un sistema donde la propiedad privada existía de manera nominal, pero la operación de la industria estaba totalmente subordinada a los sindicatos y corporaciones estatales mediante el lema todo dentro del Estado, nada fuera del Estado. La hiperregulación y expropiación en Venezuela, siglo XXI, mediante la política de expropiese y leyes de costos y precios justos, el Estado destruyó la libertad de operación empresarial, provocando el desabastecimiento masivo y la quiebra del tejido industrial privado. Sí, bueno, sobre todo con el último punto, no es que solamente tenemos referencias, sino que lo hemos vivido. Cuando la libertad se cuarta, pues pasan esas cosas y la pasamos mal y gente como yo, bueno, y mucha más, y no es porque sea yo, es cualquiera que tenía algún plan, ese plan se ve coartado, yo tuve que emigrar apenas la oportunidad me lo permitió. De hecho, para mí fue duro porque esa oportunidad vino de casualidad y estaba muy restringida en el tiempo y lo hice de manera forzosamente desordenada. Y a mí el desorden me genera mucho problema. Me trajo consecuencias muy duras que hasta el día de hoy resiento profundamente y con sinceridad les digo, el resentimiento para ciertas cosas no se va tan fácil. Y honestamente no le deseo a nadie que viva lo que yo tuve que vivir. Y no es que yo sea la gran víctima, no, no, no es victimizarse, es, oiga, había muchas cosas que no tenían razón de ser ni necesidad de ocurrir. Y perjudica planes de vida, quita expectativas, borra oportunidades. Y yo creo que no les voy a decir nada nuevo a ustedes
al comentarles que hay cierto tipo de cosas en la vida que rara vez se repiten. Y bueno, si uno se las pierde, la pasa mal de ahí en adelante. Pero bueno, eso que nos sirva de combustible para analizar el entorno, tomar decisiones correctas y capitalizar cualquier posible ventaja técnica o social que tengamos. Eh, no nos quedamos con esto, hay que ir directamente a proponer la visión. Y bueno, aquí en el proyecto se propone adoptar la visión que sobre la libertad operativa tiene el académico español Miguel Ancho Bastos, que se resume en una sola frase: dejar a la gente en paz. Tan sencillo como eso. Según el profesor, la prosperidad no requiere de planes estatales, sino de la remoción total de los obstáculos del gobierno, es decir, impuestos, regulaciones y burocracia, para que la función personal y empresarial actúe de manera espontánea y genere riqueza, entendiéndose riqueza como la capacidad de tener una buena vida. Eh, no mucho más. Esto es, a fin de cuentas, lo que queremos y lo que engloba todas esas láminas que estuvimos viendo, pero no es tan sencillo solo dejarlo así. Hay que entender qué hubo, qué hay, qué se puede hacer, qué esperar e ir proponiendo acciones. ¿Cuáles? Bueno, yo espero que en los próximos días se les ocurran unas cuantas y cuando las digieran bien y las consoliden, se animen a compartirlas. Y así pues vamos mejorando el acervo cultural que tenemos dentro del proyecto. Ese es el contenido de hoy y como de costumbre vamos a leer una lámina con frases que vienen bien al tema. Entonces, si me ayudan, porfa, ir leyendo una por una. Bueno, vamos leyendo. ¿Crees, crees que estos cambios que han habido estos últimos días que se han dado con respecto a todas las restricciones que vienen de los comercios, lo de la cartelera fiscal, no sé si está al tanto de eso, lo de la y toda esa serie de cosas que han quitado, que eran absurdas, eh, ¿crees que obviamente son para hacer para bien, pero Sí, crees que venga de dónde ese nuevo giro, que sea alguna inspección que, porque obviamente desde el gobierno no viene directamente. no, para nada. Hay presión ahí. Hay presión, pero ¿crees que haya una visión más allá de mejorar esa parte de la libertad operativa, de dejar a la gente en paz, como bien dice aquí Mire, con toda sinceridad, yo opino que no, porque el gobierno actual en Venezuela se ha beneficiado en perjudicar a la gente. Ellos nos ven como ganado y nos están faenando, nos han estado faenando desde hace 30 años. ¿Qué pasa? Vino eh, una facción con mucho más poder y con la amenaza de la fuerza física les hace que digan y hagan algunas cosas en las que definitivamente no creen. ¿Qué pasa? Esta facción fuerte, lamentablemente, no tiene un interés verdadero. Le gusta más guardar las apariencias y que el gobierno actual de Venezuela haga ciertas cosas en beneficio de ellos y ya. No hay un interés genuino en que la cosa mejore y para mí eso está demostrado. A la primera que pueda el gobierno va a volver a sus mañas anteriores, van a crear otras leyes a conveniencia de ellos y van a querer seguir perjudicando a la gente como el ganado que ellos creen que la gente es. Es lamentable. La única forma en que funcione es que definitivamente se acabe el régimen, porque no se ha acabado, y que la gente no espere que otra facción política empiece a ordenar las cosas. Es la gente misma la que debe ordenar las cosas. Y para hacerlo, cada persona debe autoordenarse. Lamentablemente, el venezolano no es conocido por su orden, ni por su disciplina, ni por ser muy reflexivo. Sí que habemos personas, y me parece que ustedes son de esta clase también, que por ahí se detienen a pensar en algo, pero si usted ve a cualquiera en la calle, lo agarra el venezolano promedio, da pena. Y viene dando pena hace muchas décadas. Y bueno, en buena medida para eso existe este proyecto. Incorporemos gente, les ayudemos a que dejen de dar pena y que empiecen a decidir mejor y a no confiarse ni a esperar por ningún Estado, porque el Estado no va a buscar resolver nada.
Nunca lo ha hecho. Así que es lo que nos queda. Documentarnos, educarnos, agarrar poder primero económico dentro de nuestros límites, juntarnos con más gente, crear comunidades sólidas y confiables y poco a poco influir en el entorno cercano y que luego esas estructuras se pongan de acuerdo con otras, ya sea en el pueblo vecino, en el barrio vecino, en donde sea, o en el edificio al lado, y empecemos a gestionar las cosas a favor, porque si nosotros mismos no nos preocupamos por tener una vida de calidad y respetando a la gente, ninguna autoridad le va a interesar eso. Tenemos que llegar al punto en que el gobierno nos tenga miedo a nosotros y no nosotros al gobierno. Y yo estoy seguro que eso se puede hacer. Es que no es fácil, no es barato y requiere que la gente se quite muchas trabas de la cabeza. Pero para eso estamos acá. Hoy somos los que somos, pero yo estoy seguro que más temprano que tarde vamos a hacer muchísimos más. Y bueno, por eso vamos a insistir acá. Así que esa es mi opinión, ese es el punto de cuidado que yo pondría. Pareciera que quieren ir a mejor, pero eso es falso. Hay que seguir desconfiando. Sí, tiene que pasar necesariamente por el cambio de gobierno para que todo eso para que se pueda de verdad uno pensar de que va a haber un cambio real. Sí, señor. Pero por lo menos eso baby step, esos pasitos de bebé, en algo alivian, en algo ayudan. Claro, algo de alivio estructural va a haber y hay que aprovecharlo. Esa sería también mi invitación. Aprovechen el cambio, hagan todo lo necesario, todo lo que puedan hacer y agarren fuerza para cuando lo vuelvan a restringir. Y bueno, conversemos, asesorémonos entre todos y veamos la forma de que nuestra economía no sea afectada por lo que van a cambiar. Porque al primer momento en que la facción con fuerza, que en este momento es lo que Estados Unidos mire a otro lado porque tiene 50.000 cosas que atender y nosotros dejemos de ser prioridad, van a aprovechar los que están ahora ahí montados en el poder para seguir perjudicando a la gente. Y hay que luchar contra eso de alguna manera. Voy entonces con la primera frase. La libertad es la voluntad de ser responsables ante nosotros mismos. Friedrich Nietzsche. Así es. El que ha superado sus miedos será verdaderamente libre. Aristóteles. Uh-huh. El hecho de ser libre no implica deshacerse de las cadenas, sino vivir de manera en que se respete la libertad de los demás. La libertad solo es posible luchando constantemente por ella. Albert Einstein. La libertad es el derecho que tienen las personas de actuar libremente, pensar y hablar sin hipocresía. José Martí. Si no estás preparado para morir por ella, saca la libertad de tu vocabulario. Prefiero libertad con peligro que la paz con esclavitud. Jean-Jacques Rousseau. No sé si la leyó, José, no le escuchamos nada. No, es que tengo como caído de sonido. Ah, ok. La Bueno, libertad no es más lo que para ser mejor. así es. Bueno, ya cumplimos con la sesión de hoy. Muchísimas gracias por estar y por continuar. Que pasen un feliz domingo y cualquier cosa estoy pendiente ahí al grupo, ya sea por lo que ya hemos mencionado o por cualquier otra cosa que ustedes quieran aportar. Que la pasen bien. Nos vemos. Hasta luego.